yendo hoy a la palabra, el Señor viene hablando durante cada domingo sobre su propósito en tu vida y en mi vida. Y uno de los propósitos que el Señor ha hecho en mí y ha hecho en mi familia y quiere hacerlo con cada uno de nosotros conforme a su palabra, es el propósito de Dios, es que seas feliz. Y cuando estaba preguntándole al Señor acerca del tema, Él me hablaba de bendición y de bienaventuranza. Y yendo a la palabra, bendecido y bienaventurado hablan precisamente de esto. 3 veces dichoso, 3 veces feliz. Y ayer casualmente hablaba con una maestra de la palabra que estuvo en mi casa y ella hizo un comentario y ella dijo que bienaventurado significaba 7 veces feliz. Y antes de irse le hice la pregunta y entonces ella se ríe. Entonces ella dice que ella había estudiado que eran 7 veces feliz, pero que lo importante de esa palabra y la profundidad de esa palabra en el original dice es grandemente bendecido, inmensamente feliz. Eso quiere decir bienaventurado. Entonces, vamos directamente a la palabra, por favor, en Mateo 5, del 3 en adelante. Y una de las cosas que tuvo que el Señor enseñarme, y era el hecho de que nunca el Señor habla de bendición, o Jesús, mejor dicho, nunca nos habla de bendición como una bendición financiera, ¿saben? Esto es algo que realmente nosotros anhelamos en el corazón. Pero si vamos a la palabra, vamos a ver cómo el concepto de bendición, según el reino de los cielos, es un tanto distinto al que nosotros humanamente conocemos. Entonces vamos, por favor, a... ¿Tienes TLA o NBI, por favor? Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Aquí me detengo porque en otra traducción habla acerca de que los pobres de espíritu son aquellos que confían completamente y dependen en lo absoluto de Dios. Eso es un pobre de espíritu. Y dice que aquellos entonces, dichosos aquellos que dependen completamente de Dios, porque ellos son los que les pertenecerá el reino de los cielos. ¿Ok? Siguiente versículo. Dichosos o completamente felices los que sufren, porque serán consolados. ¿Ok? Pero este sufrimiento, recordemos, mis amados, que es el sufrimiento que trae el hecho de padecer por hacer la voluntad de Dios. Es el hecho de vivir una vida contraria a lo que el mundo dice. Es aquel sufrimiento que se padece por estar en un mundo caído. Es aquel sufrimiento que se padece por no parecerte a lo que el mundo te dicta que debes hacer. Siguiente. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Humildad. Es el antónimo de orgullo. Humildad es la ausencia total y absoluta del orgullo y la altivez en una persona. Entonces esto dice, completamente feliz los humildes, porque recibirán la tierra como herencia.
el humilde, el que tiene ausencia de orgullo, el que tiene ausencia de altivez, ya tiene una promesa. Siguiente. Completamente feliz los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En este caso, como el Señor hablaba a mi corazón acerca de la felicidad, me decía, hija, hambre y sed de justicia. ¿Y qué es la justicia? Ahorita que estamos orando en estos tiempos por Venezuela y que el Señor nos ha dicho que clamemos para que su justicia descienda sobre esta nación. ¿Qué es la justicia de Dios? Es su reino, es su palabra, es su verdad. Tener hambre y sed de justicia entonces es tener una necesidad. ¿Qué es el hambre? Una necesidad que a muchos les desespera, más que a otros. ¿Quién ha tenido hambre en algún momento? Hay una canción hermosa que dice, hambre que duele, hambre que ¿qué? Que desespera, que debilita, el hambre. No sé si esa misma canción es otra, que yo confundo los autores, las letras, todo. Dice, sediento como aquel cordero, no, venado que brama por las aguas, siervo es la palabra, que brama, sediento, desesperado, en búsqueda de agua. Si nos vamos a los animales que nos enseñan tanto, toda la creación del Señor nos enseña qué hacen las manadas cuando hay sequía en algún lugar. Se trasladan a distancias impresionantes para conseguir el alimento que sus cuerpos necesitan. Pasan frío, pasan calor, pasan sed, se enfrentan a fieras salvajes por ir en búsqueda del alimento que necesitan. Hambre y sed de justicia. Es una necesidad, una búsqueda insaciable por conocer y hacer la voluntad de Dios escrita en su palabra. Y dice, ellos serán saciados. Porque hacer la voluntad del Señor trae recompensas extraordinarias. Entre estas, felicidad. Siguiente. Completamente feliz los compasivos, porque serán tratados con compasión. Felices. ¿Sabe qué causa tristeza en un corazón? ¿Sabe qué causa amargura en un corazón? Cuando andamos enjuiciando, cuando andamos condenando, cuando andamos criticando. Eso trae como consecuencia amargura. Se aumenta el cortisol en el cerebro de los seres humanos y así en todo nuestro cuerpo comienzan enfermedades. Pero tener compasión y tener misericordia nos lleva a que en el momento en que estemos cara a cara con el Señor recibamos igual misericordia y compasión. Siguiente. Dichosos, completamente feliz los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpios de corazón. ¿Y quién es el único que puede limpiarnos? Jesús. ¿Quién es aquel que puede limpiar la maldad del corazón de nosotros? Jesús. Pero para eso tenemos que entregarse al baño. Para eso tenemos que reconocer que tenemos un corazón sucio, un corazón corrupto. Y que con ese corazón sucio, ese corazón corrupto,
Si lo llevamos al contrario, no verán a Dios. No veríamos a Dios con un corazón corrupto. Hay una necesidad. Para tú ser feliz, necesitas dejar que Jesús limpie tu corazón. Yo necesito dejar que Jesús limpie mi corazón. Y eso me garantiza que podré ver cara a cara a mi Padre Celestial. Siguiente. Dichosos, completamente felices, los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La paz. Aquellos que no andan pensando en venganza, aquellos que no andan planificando cómo hacer caer al otro, aquellos que no andan pensando en traer división, en traer murmuración, chismes, para poner a una persona en contra de la otra. Aquellos que pacifican, aquellos que siempre tienen una palabra que traiga paz, que traiga calma. Aquellos que cuando escuchan un chisme de alguien, más bien le dicen, no hermano, pero no piensa de esta manera. Paz. Siguiente. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Justicia. Quiere decir, completamente felices aquellos que por hacer lo que Dios les mandó son perseguidos. Completamente felices, profundamente dichosos, completos, aquellos que son vituperados, perseguidos, aquellos que son ofendidos, aquellos que son insultados, menospreciados, rechazados, por hacer la voluntad de Dios, aquella que está escrita en su palabra, porque el reino de los cielos le pertenece. Siguiente. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa, dice Jesús, la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Siguiente. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Amén. Ser felices o bendecidos por Dios significa tener el favor y la bondad de Dios en nuestras vidas. Usualmente pensábamos que las bendiciones son riquezas, altas posiciones, poder, autoridad, que nos rindan pleitesía, que seamos reconocidos. Pero si detallamos cada palabra que Jesús habló en este sermón, creo que nuestra expectativa de ser completamente felices, quedamos así como que un poquito decepcionados, quedamos como que aturdidos. Porque este mundo nos dice que ser exitoso es tener ahorita, en esta situación, por ejemplo, miles de dólares. La corriente de este mundo nos dice que ser exitoso es tener la última camioneta que está allí parada en la Toyota o en la Chevrolet. Porque este mundo nos dice que ser exitoso es andar con 2 guardaespaldas. Me pregunto, ¿ustedes creen que Jesús era un hombre bendecido, dichoso, bienaventurado, completamente feliz?
¿Y tenía riquezas? Señor, te pido que reveles esto a tu pueblo, Señor. Según la palabra, el que es realmente bendecido está en la lista de Mateo 5. Allí pudiésemos entonces cada uno de nosotros ir a nuestros hogares y comenzar a revisar qué tan bendecidos estamos. ¿Somos pacificadores? ¿Tenemos un corazón limpio? ¿Realmente estamos sufriendo por vivir el Evangelio? Jesús nunca mencionó riquezas o posición, salud o satisfacción terrenal. Cuando hablaba de bendiciones, en lugar de esto, Él dice que la bendición más grande es tener un lugar en el reino de los cielos. Dice, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y quiero que por favor vayamos rápidamente a Lucas 10:20. No lo tengo en la prédica, pero el Señor ministraba hoy en mi corazón esta mañana. Lucas 10:20. Aquí estamos hablando de cuando los discípulos regresan de esa comisión que les envió y él oraba y los espíritus salían de las personas y las personas eran libres y ellos decían, ¡guau, qué alegría! Hasta los demonios se nos sujetan. Y Jesús les dijo, sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Oro al Padre para que de verdad esto pueda ser revelado en nuestras vidas como iglesia. Que realmente podamos vivir la dicha, la plenitud, la felicidad, el gozo que representa el hecho de lo que hoy somos en Cristo Jesús. Y cuál es la verdadera necesidad para que nuestro gozo sea cumplido. Que nosotros podamos dejar de hacer tantas cosas para buscar la felicidad y comencemos a hacer más de lo que Jesús nos mandó a ser, no a hacer. No sé si me explico. Hoy hablando con mi esposo desde temprano, le comentaba, él hizo unos comentarios y un pastor le respondía del porcentaje de cristianos que se apartan en cierto tiempo de la fe en el Señor y de la doctrina y de la sana doctrina. Y una de las cosas de las que he entendido que la diferencia entre poder permanecer en los caminos del Señor y abandonar es cuando hemos estado esclavos a una religiosidad, cuando hacemos las cosas por obligación, cuando hacemos las cosas por normativa, cuando hacemos las cosas por cumplir, pero no realmente porque hayamos decidido dejar que el Señor Jesucristo transforme nuestra mente y transforme nuestro corazón. La palabra dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ustedes creen que si Jesús no hubiese estado convencido en lo que Él era y lo que Él representaba para la salvación de nosotros, Él hubiese podido permanecer camino a esa cruz? Cualquiera que no hubiese tenido la firme convicción y el entendimiento de que es mejor dar y que era necesario dar
Jesucristo necesitaba darse a sí mismo. Él había entendido quién era Él, lo que en Él estaba depositado. En Él estaba la solución, en Él estaba la salvación. Tan importante es y será Jesucristo que marcó una historia. Si usted va hasta un libro de personas que son ateas, no creyentes, no seguidores, la historia dice AC, DC. Antes de Cristo, después de Cristo. Él definió una historia. Él marcó una historia. Él fue completamente feliz. Y vino a esta tierra para enseñarnos a ser completamente felices. Pero no conforme a como esta corriente del mundo nos lo quiere enseñar. Y lejos estoy de decir que tiene que ser pobre. Esa no es esta prédica. Es que podamos enfocarnos en dónde está la necesidad de la iglesia. En dónde está la parte más importante. En dónde está lo que realmente como iglesia debemos buscar. Quiero que vayamos, por favor, a Isaías 56b, porque realmente es la segunda parte del versículo. Isaías 66, 2. Y leo desde donde cierran las comillas que hay allí. Afirma el Señor: yo estimo a los pobres y constritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. ¿Cómo lo dice Reina Valera, por favor? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces lea la que dice, y bendeciré. Por eso es que me gusta leerlas en tantas versiones como puedo, porque amplía el conocimiento de lo que Dios quiere manifestar y de lo que Dios va a hacer a todo aquel que tenga una confianza completa en Él, una dependencia completa en Él, y en aquel que tiemble ante su palabra, es decir, aquel que se doblega ante su palabra, aquel que no la pone en tela de juicio, aquel que no dice, bueno, esta sí, esta no. Esta me parece muy ruda, creo que no es el tiempo. Tengo que esperar a que se me revele. Sino aquel que le dice, heme aquí, Señor, habla tu siervo, que tu siervo obedece. Bendeciré a aquel que dependa de mí. Bendeciré a aquel que obedezca mi palabra. Haré completamente feliz y dichoso. Estaré atento de su oración. Estaré allí esperando a que me pida para darle. Jesús, en este versículo, Dios, en este versículo, pinta un cuadro de una persona que está más interesada en las recompensas espirituales que en las cosas de este mundo. Dice Mateo 6:20, acumulen para sí tesoros en el cielo. Hechos 20:35, dice, hay más dicha en dar que recibir.
principio de ser feliz es realmente cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esta semana un joven me preguntó, un joven que en algún momento fue a una iglesia, hoy tatuado y con aretes por todos lados, yo creo que toma agua y se le salen por los huesitos. Y me escuchó hablando con el papá. Y en esas, el Señor, en su inmensa misericordia, toca el corazón de ese joven y él me dice, pastora, yo quiero hacer una pregunta. No pude evitar escuchar la conversación que usted tuvo con mi papá, pero hay algo que yo no he podido entender. ¿Qué es el temor a Dios? Y mientras él me hacía la pregunta, lloraba el Padre y yo le decía, ay, Padre de la gloria, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, que no hable de mí, que seas tú, Señor. Cuando él me hace la pregunta, yo descansé. Porque hay veces que hacen preguntas, hermanos, que no, Jesucristo, ¿cómo respondo esto? Pero si hay algo que el Señor nos ha enseñado en casa, ¿qué es esto? ¿Qué es el temor al Señor realmente? Proverbio nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios, el temor a su palabra. Pero hemos entendido de parte de Dios que el temor es nada más que reconocer que Él es más sabio e inteligente que yo. Que si Él me dice que tengo que hacer las cosas de alguna manera, es porque Él sí sabe qué es lo que a mí me conviene. Porque Él tiene el anhelo de bendecirme. Él tiene el anhelo de que yo sea feliz. Entonces le colocaba a Él un ejemplo en algo que teníamos allí enfrente en ese momento y yo le decía, haz cuenta que esta es tu vida. Era un cuadro tal cual así como el que tengo yo aquí enfrente. Y Él era un objeto que teníamos allí. Yo le decía, imagínate, esta es la vida y este eres tú. Cuando Dios diseñó su palabra, sus mandamientos, fue literalmente como fijar un límite alrededor de tu vida. Y entendemos ahora que todo lo que sobrepasa esos límites trae muerte, enfermedad, tristeza, dolor, sufrimiento. Entonces, cuando entendemos solamente por su sabiduría que Dios es sabio, Él creó este mundo, Él me creó a mí, por lo tanto Él sí sabe cómo funciona esto. Cada vez que yo, por mi insolencia, como dice Proverbios, entonces digo, pero es que yo quiero experimentar, pero es que yo creo que a mí sí me va a funcionar. Entonces le decía al joven, cuando podemos entender que cada mandamiento, precepto, instrucción de nuestro Padre Celestial es para cuidarnos, es para bendecirnos, para que seamos completamente plenos, felices y dichosos, yo digo, me conviene. Y le doy un ejemplo. Yo le decía, imagínate que solamente este mundo obedeciera uno de los mandamientos, no adulterar. ¿Puedes imaginarte un mundo sin adulterio? Y él inmediatamente dice, wow. Yo le digo, empecemos. No hubiesen divorcios. No hubiesen enfermedades de transmisión sexual. No hubiesen hijos abandonados. No hubiesen mujeres que les tocó ser prácticamente padre y madre, aunque esto es imposible, pero no hubiesen mujeres que les ha tocado una carga tan dura porque fueron abandonadas. No hubiese hombres y mujeres resentidos por un padre que no vio de ellos. Y yo le dije solamente,
¿crees que el mundo fuera diferente si no hubiese el adulterio? Dice, uy, completamente. Y yo le dije, y ese es solo un mandamiento. ¿Qué sería? Que todos cumpliéramos cada uno de los mandamientos que el Señor establece para cuidarnos y para que seamos felices. Y yo le dije, no sé si te sirvió la explicación, pero eso es temor al Señor. Entender que Él sabe más y que me conviene. Y que si no me sujeto a su palabra, me va a doler, voy a sufrir, voy a tener tristeza. Y solamente el Señor en su infinito amor puede hacernos entender esto. Pero hay otro punto importante, y es el hecho de que el Señor hablaba a mi vida con respecto a la prédica del domingo, en la cual yo no pude estar presente, pero siempre yo vuelvo a ver las prédicas por la parte del link, porque necesito seguir siendo edificada y creciendo en el Señor. Y viendo la grabación de la prédica, yo decía, wow, Señor, qué precioso eres tú. ¿Cómo modelaste un diseño tan perfecto? ¿Cómo pudiste transmitirle a Jesús ese modelo precioso de lo que es ser padre? Y cómo hoy nosotros podemos también recibir de ti ese modelo. Pero entonces el Señor me decía, la felicidad que yo quiero para ustedes es para esa satisfacción y que ese gozo sea cumplido en ustedes. Pero también hay una necesidad, y es el lema de esta casa, ser bendecidos para bendecir. Entonces es ser felices, completamente dichosos, para poder compartir de esa felicidad y para poder compartir de esa dicha de la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, de esa transformación que Dios ha hecho en tu corazón y ha hecho en mi corazón. Entonces escribía, somos de bendición cuando podemos reflejar la sustancia misma de Dios. Y allí mismo en Mateo 5, por favor vamos del siguiente, del 13 al 16. Porque allí entonces el Señor Jesús nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Siguiente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Entonces, yo escribía, Jesús en Juan 17:12, por favor. El apóstol Juan escribe, mientras estaba, no, perdón, me equivoqué. Juan 1, 4, 5. Esa es la otra. Ajá. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. ¿Quién era la luz? ¿Y por qué ahora Jesús dice que tú y yo somos la luz? Nuevamente, hay un legado. Nuevamente, hay una comisión. Nuevamente el Señor nos recuerda que lo que Él vino a hacer en esta tierra, ahora nos corresponde a nosotros. Ahora lo tenemos a Él y a su Santo Espíritu para poder reflejar la misma sustancia de Dios. Y Juan 17:12, ahora sí, por favor.
Y el Señor me hablaba, cuando el pastor ya tocó varias veces Juan 17, yo decía, ay, me va a quitar la prédica, me va a quitar la prédica. Porque una de las propiedades más extraordinarias que tiene la sal, porque todo el mundo dice no, que la sal es para dar sabor. Hermano, la sal realmente fue usada en ese tiempo para conservar. Digamos que otro de sus usos era dar sabor, pero realmente era para conservar. En esa época, mi hermano, no había nevera. Y se tenían que conservar las carnes y los alimentos. Mientras estaba con ellos, los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que eligió perderse a fin de que se cumpliera la Escritura. Dice, los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste. Jesús, mientras estuvo en la tierra, preservó, conservó, protegió, cuidó a cada uno de los que el Padre le había entregado. Pero también cuidó, protegió y preservó fielmente la palabra que Dios le había entregado, la comisión que Dios le había entregado. Entonces Él aquí nos dice, somos la luz y la sal de esta tierra. Bueno, al contrario, primero digo, ustedes son la sal y después digo, son la luz. Entonces aquí vemos que para nosotros poder compartir de la plenitud, de la dicha, de la felicidad que Dios nos ha dado a nosotros, ahora nosotros debemos manifestarla. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Una de las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas es transformar nuestro matrimonio. Hoy nosotros enseñamos a matrimonios. Una de las cosas que el Señor ha sanado en nuestras vidas es cómo adorar. Y ahora nosotros ministramos a otros lo que es una verdadera adoración, que no es cantar, que no es danzar. Es una actitud del corazón, es una rendición de nuestros deseos. Es reconocerlo a Él por quién es Él y no por lo que me da. ¿Cómo estamos brillando? Sal, conservar los principios, conservar su palabra. Es nadar contra esta corriente. Es ir en contra de la cultura de nuestros padres. Es ir en contra de todas las leyes que se están levantando en contra de los principios de Dios. Es que si el mundo te dice divórciate, tú dices, Dios dice, amar a mi esposa, o en mi caso, respetar a mi esposo, verlo como Cristo en mi casa. Es que si los jóvenes del mundo dicen, ay, ya, no le pare a sus padres. Los jóvenes entendidos que quieren brillar y ser luz, digan, la palabra de Dios a mí me dice que debo sujetarme a mis padres y que debo sujetarme a la palabra de Dios. Que cuando vengan a decirte, jovencita, una prueba de amor, tú puedas decir, yo soy templo del Espíritu Santo y me voy a guardar hasta el día de mi matrimonio. Eso es ser sal, es conservar lo que la palabra del Señor dice. Es mantener, es cuidar, es velar por esto. No acomodarnos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No aceptar lo que la mayoría acepta. Es ser fieles a Dios y así enseñar a otros. Reflejo de Dios aquí en la tierra
así como Jesús nos enseñó. Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto. ¿Será que tú y yo podemos decir, el que me ha visto a Jesús? O tal vez el vecino o la vecina sale corriendo y dice, ¡uy, mi loco evangélico! ¿Qué estamos reflejando? Y parece que me hubiese desviado del tema, porque el propósito de Dios es que seamos felices. Y sé que en nuestros corazones, en esta humanidad, en esta carne, hay una necesidad, hermanos, de ser bendecidos económicamente, financieramente. Pero hay un secreto. Y es un versículo que usted seguro nunca ha leído. Mateo 6:33. Bueno, usted se lo sabe. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas le serán añadidas. Como iglesia, hermanos, hemos vivido de atrás para adelante, desesperados, buscando plata aquí, buscando un negocio allá, buscando una vuelta aquí, buscando una vuelta allá, y dejando lo más importante a un lado. Si hoy podemos reconocer y por lo menos decirle al Señor, revélame este versículo, Señor. Revélame qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si hoy solamente usted se llevara este versículo en su corazón para meditarlo y decirlo, abre mis ojos, Señor. ¿Qué es buscar primeramente tu reino y tu justicia? Creo que dentro de muy poco tiempo veré a muchos muy felices y muy bendecidos. Porque el Señor promete que si yo busco primeramente ser transformado, si yo busco salir del reino natural y trasladarme a ese reino espiritual, a dejar de pensar como este mundo me dice que piense y comenzar a pensar como el Hijo de Dios, hermano, hasta dentro de un pez usted va a conseguir plata. Siempre he escuchado una frase, y es que a veces buscamos la bendición y no al Dios que bendice. Y venir a la iglesia un domingo no es buscar genuinamente a Dios. Eso lo hace cualquier religión. Tal vez no un domingo, tal vez otro un sábado, tal vez otro un viernes, o el día que escojan. Buscar el reino de Dios es buscar ser transformado a la imagen del Hijo de Dios y reflejarlo aquí en la tierra. Y se me fue el tiempo. Hermano, solamente le puedo decir algo. ¿Usted quiere ser feliz? ¿Usted quiere ser completamente dichoso? Entonces no busque las añadiduras. No se afane tanto por las cosas materiales, sino que realmente busquemos que el Señor ordene primeramente nuestros pensamientos, que ordene nuestra fe, que ordene los principios básicos. ¿Sabe que al hombre le dice, si ni siquiera administras bien tu casa, ¿cómo administrarías la iglesia? Y hay algunos con mucho anhelo de ministerios, hay muchos con mucho anhelo de servirle al Señor, pero aún no puede ni con la mujer que Dios le dio, o usted no puede ni con el hombre que Dios le dio.
Mucho que recapacitar en esta mañana. La felicidad definitivamente depende de la obediencia al Señor. Todo lo demás, hermanos, es efímero, es pasajero. Hoy está, mañana no. Nosotros tuvimos un apartamento de 150 metros cuadrados, hoy ya no está. Así. En un de repente todo puede cambiar. Solamente que en este caso para nosotros fue traumático. Pero déjenme decirle que fue lo que mejor nos pudo haber pasado en ese momento. Cuando teníamos la mirada puesta en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. Hoy entiendo que grande recompensa me espera en los cielos. Y que seré bienaventurada, feliz y dichosa, buscando primeramente su reino, haciendo su voluntad, yendo contra la corriente, parándome firme, conservando lo que el Señor me mandó a hacer, con lo que se sobre sus pies. Gracias, Padre. Gracias porque el anhelo de tu corazón, Señor, por favor, el anhelo de tu corazón es hacernos felices. Nos diseñaste, Padre eterno, para que seamos completamente dichosos. 3 veces feliz, 7 veces feliz. Esa felicidad, Señor, que este mundo no la puede generar. Este mundo puede generar placer, pero sus consecuencias, la paga de esto trae muerte. Pero lo que proviene de ti trae vida y vida eterna, y vida en abundancia, y plenitud, y gozo, y satisfacción. Lo más precioso, Señor. Tu palabra nos dice que esa es nuestra herencia, que has planificado como herencia una bendición para nosotros. Y hoy, Señor, yo, tu hija, tu sierva, tu amante, hoy, Señor, renuncio a colocar la mirada en las cosas terrenales y levantar mi mirada, Señor, a las cosas celestiales. Perdóname, Señor, cuando me he afanado por el dinero. Perdóname cuando me he afanado, Señor, más por tener horas de trabajo, Señor, y no por estar horas a tus pies, buscando que tú hables a mi vida en las áreas en las que tengo que ser transformado. Oro por tu iglesia en esta mañana, Señor, pidiéndote primeramente que tú descubras su corazón, que tú, mi amado Dios, traigas, mi amado Dios, delante de sus ojos lo que realmente ellos atesoran, porque tu palabra dice que donde está nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Ayúdanos a renunciar a los tesoros de este mundo para ir tras el verdadero tesoro, al gran galardón, Señor, que nos podamos gozar y regocijar como tú nos lo dijiste, porque nuestros nombres estén escritos en el cielo. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra y a ti sea la alabanza, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bríndale un aplauso al Rey de Reyes.